Pues bien, amigos del Universal y el Universal Deportes, pues esta ocasión tenemos el gusto de platicar con uno de los luchadores que ha forjado una larga trayectoria dentro del mundo del pancracio, es el señor Mascarita Dorada. Muchas gracias por estos minutos, señor. Gracias por la invitación. Y bueno, pues si nos pudiera platicar, en este 2025 está cumpliendo 25 años de carrera. ¿Cómo han sido este proceso, este largo periodo dentro de los cuadriláteros? Pues bueno, ha estado lleno de mucho aprendizaje, siempre. Son 25 años de carrera. Pues en verdad, estoy viviendo algo que de alguna forma jamás busqué. Solo deseaba yo una oportunidad de trabajo. Entonces, pues bueno, eh, ya son 25 años de trayectoria. 25 años cuando inicié yo con el personaje de Mascarita Sagrada. Pues bueno, yo creo que ni mi patrón, mi amigo Antonio Peña, ni yo nos imaginamos, bueno, quizás él sí, por, por la visión que él tenía, quizás él sí se había imaginado hasta dónde yo iba a llegar. Pero bueno, aquí estamos ya con estos 25 años. ¿Cómo se siente de todo lo que ha logrado después de que, pues en su infancia fue una etapa muy complicada? Tengo entendido que usted inicialmente era muy trabajador y se desempeñaba como taquero. Pues sí, así es. De hecho, como taquero fue mi primera oportunidad de trabajo. Eh, Estaba yo en Guadalajara, vivía en casa de mi mamá. Pues era un niño. Entonces, bueno, el taquero que se llama el señor Osvaldo fue el primero que me dio esa oportunidad porque yo toqué puertas por muchos lados, ¿sí? Y por ser un niño, pues no se daban las oportunidades porque aparte de eso, eh, pues no sabía yo ni leer ni escribir. Entonces no tenía mucho para aportar, ¿no? Más que las ganas de querer trabajar en lo que fuera. Entonces imagínate nada más. Después de iniciar ahí, digámoslo, pues como oportunidad de trabajo, hasta llegar a trabajar, pues inicié en AAA, posteriormente en el Consejo Mundial, en los eventos del Hijo del Santo como mascarita plateada en todo por el todo, y llegar hasta WWE, pues bueno, son cosas que jamás imaginé, ¿no? Claro. En aquella etapa cuando trabajaba como taquero, ¿se llegó a imaginar en algún momento de todo lo que iba a lograr? ¿Le llegó a pasar por su cabeza? Nunca, definitivamente nunca, porque yo no veía lucha libre, pues de hecho ni siquiera había televisión en casa de mi mamá. Entonces, jamás yo llegué a soñar, pues ser luchador, menos ser luchador profesional. Entonces, pues tampoco, imagínate, si no soñé ser luchador, pues tampoco soñé trabajar en alguna empresa, perdón, trabajar en alguna película o algún comercial o alguna telenovela, jamás, jamás me imaginé, nadie se imaginó, ni mi mamá, mis hermanos, o sea, nadie. Debido a su condición de talla pequeña, en algún momento, tanto en su niñez como ya como siendo luchador, ¿llegó a sufrir alguna discriminación? Mm, sí, 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 eh, definitivamente sí, y yo creo que de alguna forma, pues siempre uno como pequeño, eh, es el diario vivir, ¿no? Es algo normal en nuestra vida, pero a final de cuentas, esto es lo que nos hace diferentes, ¿no? Eso es lo que nos hace diferentes y de alguna forma lo que parece ser como una debilidad, al contrario, yo considero que es mi fortaleza. O sea, bueno, a él le plació que yo fuera de esta forma. Entonces, pues, ahora sí que gracias a Dios, porque de alguna forma, por esta forma, pues yo no tengo competencia. ¿Sí me Claro. explico? Entonces, pues sí.
sí, siempre ha habido de alguna forma discriminación, pero como te lo digo, que de alguna forma esto es mi fortaleza. ¿Cuál considera que ha sido la clave en su carrera para alcanzar el éxito? Y la clave, yo creo que ha sido más que nada el hambre, las ganas de... y es que es así, era el hambre porque por eso yo salí de mi casa cuando era yo niño, eh, porque pues no había para comer. Eh, Mi papá se fue a los Estados Unidos, se fue por un mandado y se le olvidó regresar. Entonces, pues bueno, imagínate nomás, somos 11 de familia, entonces había que trabajar. Y es por eso que, que bueno, empecé a trabajar. De hecho, cuando empecé a trabajar con el taquero, yo salí de casa de mi mamá. Salí de casa de mi mamá porque, permíteme tantito, porque Sí. me parece que me falta un poco de luz, ¿verdad? Ah, está bien. ¿Está bien? Bueno, salí de casa de mi mamá eh, y me fui a vivir a la casa de mi patrón, del taquero, del señor Osvaldo. Entonces, más que nada, yo creo que eso fue el hambre, la necesidad, porque vivíamos con gran necesidad. Entonces, yo creo que esa fue la clave de llegar y querer hacer, querer. Eh, yo no tenía ídolos porque lo mismo, no veía televisión, ¿sí? Entonces, cuando se me da la oportunidad como luchador profesional, triple A, el señor Antonio Peña, pues de hecho yo no estaba preparado, ¿sí? No estaba preparado, pero tenía muchas ganas de triunfo. No de triunfar y de ser famoso, no, 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 no. De que me aceptaran, ¿sí? Porque era una nueva oportunidad de generar, de tener trabajo. Entonces, esa gran necesidad y esa oportunidad que estaba enfrente de mí, no la quería desaprovechar. Entonces, pues bueno, de esa forma se dio. ¿Considera usted que es un luchador con ángel, con ese calor que necesita un gladiador para triunfar en el cuadrilátero? Pues bueno, más que nada, y lo consideran mis compañeros, y pues sí, 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 porque a final de cuentas, eh, pues gracias a Dios, de alguna forma, como le llamamos en la lucha libre, pues sí, soy una persona con ángel, ¿no? Que con cualquier personaje que he portado, el apoyo y el cariño del público siempre han estado de mi lado, todo el tiempo. Entonces, sí, como decía, de hecho, Octagón una vez, pues salió a verme luchar y yo pues, le pregunté que cuando yo regresé al vestidor, pues él estaba a la entrada y le pregunté, jefe, ¿qué hace aquí? Y me dice, muchacho, si te estoy viendo luchar. Y le digo, ¿de veras? Me dice, sí, tiene mucho ángel, muchacho. Y decía, tiene mucho ángel y dice, muchacho, el ángel no se compra. Exacto, exacto, con eso se nace, ¿no? Sí, así es. Entonces, de alguna forma, pues soy bendecido, bendecido por el Creador. Y es que es curioso, ¿no? Porque como usted lo comenta, con cada uno de los personajes que usted ha tomado, con cada uno ha hecho algo diferente, ¿no? Tanto ya sea dentro de la lucha libre, hasta incluso fuera de ello, ¿no? Como personajes de cine y televisión. ¿Considera en ese sentido que usted nació para ser luchador? Viéndolo por ese lado, sí, sí, definitivamente. Y yo creo que todos en general somos luchadores, ¿no? Porque de alguna forma luchamos en la vida, porque de eso se trata, ¿no? Pero sí, sí, sí. Yo creo que nací para ser luchador. No somos de familia de luchadores. De hecho, los primeros luchadores en la familia fueron mis hermanos mayores, que también son chaparritos. Entonces, pero sí, todo lo que, cuando empecé a entrenar, pues bueno, no se empezaron a dar las cosas fáciles, no empecé a aprender tan fácil, pero a final de cuentas se me dio todo lo que hago, todo lo que he hecho dentro del deporte, de la lucha libre, pues lo he hecho con pasión,
lo he hecho con hambre, lo he hecho con ganas, y no con ganas pues, de esperar a alguien, a los demás, no, no, siempre ha sido con ganas de superación a mí mismo. Entonces, sí, viéndolo por ese lado, sí considero que nací para ser luchador. En estos 25 años, su carrera prácticamente no ha tenido lesiones. ¿Nos podría platicar acerca de eso? ¿Cómo se hace para que se mantenga sano? Sobre todo, también considerando el estilo de Mascarita Dorada. Es un gladiador que suele ser muy aéreo, que hace evoluciones muy arriesgadas. ¿Cómo está el tema de las lesiones a lo largo de estos 25 años? No, pues mira, sí tengo lesiones. De hecho, mi lesión más grave fue cuando era todavía mascarita sagrada. Yo caí de cabeza en unas tijeras que hice en un evento grabado para la televisión, para Televisa. Estábamos en Toluca grabando ese evento y bueno, yo me aventé mis tijeras afuera del ring, las que normalmente hacía y no la logré, caí de cabeza. Me convulsioné, esa noche casi muero. Entonces, bueno, desperté en el hospital y pues esa lesión ha sido la más grave. Y he tenido otras lesiones en los hombros, en los codos, pero por ejemplo en las rodillas, en las dos rodillas las tengo operadas. La izquierda tengo una operación y las dos son de menisco. Y la derecha tengo dos operaciones. Entonces, pues sí, es parte, pues yo creo que de la carrera y de mi estilo porque pues me la paso de alguna forma brincando, volando. Entonces, pues, tanto brinco durante 25 años, tantos vuelos, tantas caídas, pues bueno, el cuerpo llega el tiempo que lo resiente, pero al final de cuentas, ahorita, con mis 25 años de carrera, pues todavía me siento bien. Me siento para que darle todavía unos 7 años más, bien a mi ritmo, todavía estoy todavía con esas fuerzas. Y físicamente, no nada más con las fuerzas mentales y en mi persona, sino físicamente así me siento, así estoy. Perfecto. Vemos ahí de fondo, tiene las máscaras del Torito, tiene la de Máscara Sagrada, Mascarita Plateada, el ayudante de Satanás y obviamente la que trae portando Mascarita Dorada. ¿Cuál de todos esos personajes es al que le tiene mayor aprecio? Híjole, todos, todos, porque cada uno de ellos tiene su historia. El Torito tiene su historia. Inicié, imagínate nomás, inicié como manager, así se le llama en los Estados Unidos y en México pues le llaman como mascota, aquel que acompaña nada más a los luchadores y a final de cuentas terminé yo arriba del ring siendo el protagonista, ¿sí? Entonces imagínate nomás, por ejemplo, Lobito de la película Nacho Libre, bueno, pues con este personaje fui a Europa y con este personaje he luchado mucho en los Estados Unidos. Yo ahorita vivo en los Estados Unidos y bueno, de hecho, el público el público americano ama más este personaje de Nacho Libre, de Lobito, Ujú. lo ama más porque me conocen más por la película que por lo que hice en WWE o por lo que he hecho en toda mi carrera. Entonces, bueno, cada una de ellas, el personaje del Mini Santo, imagínate portar este personaje tan importante no nomás para el negocio de la lucha libre, no nomás para este deporte, sino para todo México. Portar esta máscara, pues bueno. Entonces, y esta máscara de mascarita dorada, pues esta máscara, imagínate nomás, el señor Antonio Peña, mi amigo, creó esta máscara para mí, ¿sí? Porque él consideraba que ya Mascarita Sagrada, para mí, o sea, yo ya había sobrepasado. O sea, en aquel tiempo, cuando él me planteó y me platicaba sobre el cambio de imagen, de personaje, él me dice, Chaparritos, ¿qué? Que tú ya pasaste todo lo que hizo Mascarita Sagrada. Es el primer Mascarita Sagrada. Y me dijo, y tu carrera va por otro rumbo.
y tú no necesitas el personaje. Entonces, bueno, él quería que mi legado como mascarita sagrada terminara ahí y desaparecer todo lo que era sagrada, porque él para ese entonces él ya no quería utilizar por los problemas que él tenía con máscara sagrada. Él ya no quería utilizar nada de lo que era Máscara Sagrada Junior y Mascarita Sagrada. Entonces, bueno, él quería que mi legado quedara ahí y por eso creó este personaje, esta imagen. Entonces, cada uno de mis personajes tiene su historia, tiene una gran historia. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que menciona la máscara de mascarita dorada, valga la redundancia, usted también inspiró a la versión grande, ¿no? Algo que no se da muy comúnmente. Siempre es del luchador de talla convencional al de talla baja, ¿no? El mini, como se conoce aquí en México. Pero usted fue a la inversa. ¿Cómo se siente que usted, su talento, su personaje y su carisma haya inspirado a ese personaje mayor? Pues bueno, mira, eh, sobre ese tema, pues me siento bendecido porque le di la vuelta a la historia, ¿sí? Como tú lo dices, normalmente pues siempre sale primero el luchador grande, el luchador de estrella, y después le da la oportunidad a un mini. Y en mi caso, pues fue diferente, ¿no? Fue al revés. Salí yo y de ahí vino Metallic, Máscara Dorada, y bueno, pues el señor Paco Alonso me pidió autorización para sacar a Metallic, para sacar a Máscara Dorada, porque él consideraba que tenía mucho futuro. Entonces imagínate nada más, o sea, eh, que el señor Paco Alonso eh, viera que yo podía cambiar la historia, ¿sí? Que al momento que yo autorizara un Máscara Dorada, pues sí iba a ser, o sea, prácticamente iba a cambiar la historia. Y ahora, pues bueno, soy el primer mini, no sé si sea el único, pero soy el primer mini que hizo esa travesía, lo podemos llamar así. Oiga, y precisamente ahorita, viendo lo de los personajes, la relación con el consejo con el señor Paco Alonso, ¿usted también tuvo la posibilidad de ser o de que estuviera ahí dentro de esas máscaras la máscara de místico, de mini místico? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en esa opción? ¿Le hubiera gustado, en primer lugar, portar ese nombre que, pues, a lo largo de la historia de la lucha libre también ya es un personaje icónico, sobre todo en la historia reciente? Pues bueno, o sea, hubiera sido una gran oportunidad o no lo hubiera sido. Pues mira, como oportunidad, pues a final de cuentas, no es por menospreciar, no para nada. Eh, Gracias a Dios soy una persona bendecida, ¿sí? Con muchísimo trabajo, gracias a Dios. Entonces, pero el portar el personaje de Mini Místico, eh, pues yo creo que no era mala idea, porque en ese entonces, cuando yo salí de AAA, pues yo estaba dejando el personaje de Mascarita Sagrada, y esa, eh, en ese entonces, pues cuando se me presenta la idea de ser mini místico, pues yo dije, bueno, pues no es mala la idea, ¿sí? Pero bueno, no se dio porque pues místico no lo quiso, y está en todo su derecho, ¿eh? O sea, está en todo su derecho, porque a final de cuentas, como yo, cuando vino Paco Alonso y me decía que si yo le daba la oportunidad para a este muchacho de Máscara Dorada, que si yo le daba la oportunidad de utilizar mi personaje, y bueno, yo estaba en todo mi derecho de decir no, ¿sí? De igual forma, ¿ok? Entonces, Ujú, sí, Místico dijo no, no quiso, y está bien. Eso me dio oportunidad de darle vida a mi personaje, la Mascarita Dorada. Entonces, qué mejor, porque así ya no estoy amarrado a ninguna empresa. ¿Sí me explico? Y ya no estoy amarrado tampoco a ningún otro luchador. ¿Sí? O sea, este personaje es mío, es de mi propiedad. Entonces, con este personaje yo he hecho historia. ¿Sí? Entonces, pues sí, no sé yo lo de Mini Místico, y a final de cuentas, eh, soy una persona beneficiada por esa decisión que él tomó.
O sea, yo creo que nadie se da cuenta hasta que ya uno construye, porque yo pues he construido mi carrera, entonces construí ahora mi carrera como mascarita dorada y pues a final de cuentas el del beneficio soy yo, porque salí del Consejo Mundial y mi personaje no les pertenece. Y si hubiera portado el de Mini Místico, el personaje se hubiera quedado. Claro, Como cuando dejé Triple A, el personaje de Mascarita Sagrada se quedó. ¿Sí me explico? sí. Por ejemplo, a lo largo de su carrera, situaciones como esta con Místico, ¿ha tenido también situaciones de envidia con otros luchadores debido a su calidad? Sí, sí, siempre. Siempre. Eso es algo normal. Y yo creo que yo creo que es algo normal porque cuando alguien viene, ya sea chaparito, ¿no? Eh, Cuando alguien viene, si, si los luchadores en este caso eh, se sienten se sienten que un personaje puede quitarlos de su lugar, pues pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, como en este caso, mira, este personaje es un luchador, es el último boom de la lucha libre, ¿no? ¿Sí? Pero no quiero hablar mal ni nada, pero simplemente él es un super luchador, o sea, él es un luchador saso, ¿sí? En toda la extensión de la palabra, ¿sí? O sea, no es un, no es un luchador que se sube a hacer payasadas, no, no, no. Es un luchador que se sube a dar todo arriba del ring, ¿sí? Entonces, cuando su cabeza o su inestabilidad mental no logran entender que ya tienen un lugar en el negocio, pues van a bloquear a cualquier tipo con el cual sientan competencia. ¿Sí me explico? O Claro, sea, de, eso pasa con las mentalidades pobres o con las mentalidades mediocres, ¿sí? O sea, no se dan cuenta que tienen su lugar y que claro. nadie lo va a quitar. O sea, es así tal cual. Yo veo así la vida. Y también en Triple A también le llegó a suceder, ¿no? Por ahí leí o escuché alguna anécdota de que algún luchador lo denigraba por su talla pequeña, que qué estaban haciendo ahí los minis en la lucha libre. ¿Cómo fue ese proceso para enfrentar ese tipo de acciones cuando hay luchadores que no aceptan que lleguen luchadores de talla pequeña? Mm. Pues bueno, mira, en mi caso, eh, bueno, fue fácil estar luchando en contra de una persona a la cual todo el tiempo me menospreciaba y demás. Fue muy difícil. Pero a final de cuentas, mm, eh, pues son cosas que tenía que pasar yo, ¿no? O sea, me topé con esta persona, así como también cuando inicié, que venía el señor Antonio Peña, venía y preguntaba, ¿y cómo va el chaparrito? Refiriéndose a mí. Y bueno, precisamente mi compañero, uno de mis compañeros, él rápido respondía y decía, no nos sirve, patrón, nos estorba, y rápido no nos sirve, nos estorba. Entonces, bueno, yo creo que cuando se enfrenta uno en la vida con ese tipo de cosas, yo creo que todo es para aprender, ¿sí? Eh, Al final de cuentas, estas personas que me han tocado, pues me han ayudado de alguna forma a superarme a mí mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando venía este luchador y cuando estaba eso, o sea, yo la verdad yo sentía feo, ¿sí? Y en aquel entonces, o sea, cuando venía y decía que yo no servía, en aquel entonces yo quería regresarme a Guadalajara, quería regresarme al espectáculo, quería regresar a mi zona de confort. Entonces, yo no veía que todo eso que estaba pasando era para crecer física y mentalmente. Y fue lo que hice, ¿sí? Cuando pasó esto, estuve preparándome para superarme a mí mismo.
todos los días que yo tenía libre, me iba al gimnasio todo el día y entrenaba con todos los que llegaran. Entonces, bueno, eso que fue en su momento tan difícil, me llevó a crecer, me llevó a ser quien soy hoy, ¿sí me explico? Y yo no traté de superar a nadie, simplemente de superarme a mí mismo. Sobre aquella ocasión cuando el Hijo del Santo le da la oportunidad de portar la máscara del Santo, ¿qué representó para usted el poder portar el nombre de un personaje que es parte de la cultura mexicana, que no solo trasciende en la lucha libre, sino también en el cine? La gente del extranjero, cuando piensa en lucha libre, piensa en el Santo, y usted tuvo esa posibilidad, que no cualquier luchador, la verdad, lo pudiera tener esa oportunidad. Imagínate nomás, ni siquiera ni siquiera lo pensé, ¿sí? Jamás, nunca. O sea, cuando viene este problema de que no me quieren dejar ir a luchar con el Hijo del Santo, y yo decido dejar el Consejo Mundial, porque siempre he sido un hombre de palabra, irme con el Hijo del Santo, o sea, pues yo iba en verdad, iba aguitado, iba sacado de onda. Eh, entonces, yo jamás me imaginé que el Hijo del Santo me iba a proponer que yo portara su máscara, jamás. Ni jamás me pasó por la cabeza de decirle, no, nunca, nunca. Entonces, pues imagínate nomás, o sea, fue, eh, ha sido muy importante portar el personaje de Mini Santo, llamado Mascarita Plateada, y el Hijo del Santo no le quiso quitar el mascarita, porque él consideraba que, bueno, que no se lo podía quitar. Si es que todo el mundo te conoce, ¿sí? Al momento que tú, aunque no le digamos a la gente o a los medios que eres tú, de cualquier manera, todo el mundo lo va a saber. Entonces, pues fue algo grandioso portar el personaje del Hijo del Santo, ser mini santo, pues fue algo grandioso e importante para mi carrera. Ahora, si nos pudiera platicar un poco cómo fue su paso por la WWE, cómo fue vivir esa experiencia lejos de la lucha libre en territorio nacional. Pues bueno, fue algo que jamás lo soñé, ¿ok? Igual que ir a AAA o ir al Consejo Mundial. Imagínate nada más estar en la empresa más grande del mundo, ser tratado como un superestrella, eh, tener ahora sí que mi, mi carro solo, mi, mi cuarto, viajar por el mundo. Primero que nada, pues ir a Florida y ser tratado de esta forma que a todo el mundo lo llevan y se tienen que ir a vivir allá desde que los contratan. Y a mí me estuvieron llevando 15 días, me llevaban a entrenar, a preparar a, a los matadores, a mis compañeros, Ujú. porque yo los entrené para, para que ellos entendieran cómo el torero se comportaba, cómo tenían que caminar, cómo tenían que agarrar el capote, y bueno, pero al final de cuentas eh, me trataron como una estrella, como jamás me habían tratado. Entonces, pues bueno, al principio, en la posición donde me pusieron, fue difícil porque normalmente a todos los países que iba, o cuando iba a Japón, o venía acá a Estados Unidos a luchar, eh, pues siempre me dejaban luchar, ¿sí? O sea, nunca me ponían limitaciones. Entonces, cuando me encuentro ya luchando, bueno, ya cuando nos encontrábamos en la televisión, cuando ya habíamos debutado, el que yo estuviera abajo del ring, nada más viendo la acción, para mí era muy difícil. Toda esa adrenalina guardada, porque yo quería estar arriba del ring, pues haciendo lo que yo hago, ¿sí? Eh, haciendo vuelos, ya veo todo lo que se hace. Entonces, el estar abajo del ring, nada más viendo, fue muy difícil, fue muy, muy difícil.
pero a final de cuentas fue para aprender, porque es el sistema americano, ¿sí? Y así lo manejan, entonces me fueron soltando poco a poco, ¿sí? Poco a poco me fueron soltando rienda y a final de cuentas, pues como te lo dije, terminé yo siendo el protagonista. Y de hecho mis amigos se reían y me decían, mira, decía, tú todo el tiempo que te quejabas que estabas abajo del ring y que no podías luchar, ahora nosotros estamos abajo del ring y tú eres el que estás luchando. Entonces, bueno, pues todo fue de aprendizaje, todo fue para entender también el sistema americano. eh, y para entender el público americano. Entonces, pues llega el punto donde pues yo estaba arriba del ring y el público amaba al Torito. Cuando por primera vez hice, por ejemplo, unas tijeritas o una planchita, explotó la arena y todo el mundo estaba loco, no nomás el público, sino atrás en vestidores. De hecho, la primera vez que me dejaron hacer una plancha hacia afuera, me parece, el señor Kane, la leyenda, agarró y le preguntó a los matadores que por qué no me habían utilizado antes. Entonces ellos respondieron que porque pues así eran las órdenes, el patrón no me quería arriba del ring. Y bueno, Kane agarró y dijo, ¿cómo no? Dice, si él es un superestrella, es un fenómeno, no escucharon al público cómo explotó, no escucharon, la gente está loca por él. Y bueno, pero de esa forma me fueron soltando. De hecho, desde que estábamos en lo que es ahora NXT, cuando yo iba yo a entrenar con ellos, eh, yo estaba entrenando con los muchachos y le pedí a un amigo mío de ahí de NXT que me grabara y le dije, por favor, graban porque quiero ver cómo se me ve este movimiento. Y cuando llegó uno de los jefes, agarró y se enojó y lo regañó y les dijo, no quiero ninguna foto ni ningún video que salga de nada, quiero que salga de información porque WWE tiene un plan muy grande para él. Entonces, no puede salir a la luz nada de él. Entonces, bueno, sí tenían planes conmigo, pero el plan era así, desde abajo, ¿sí? Irme soltando poco a poco, poco a poco. Entonces, pues llegamos a ese punto donde yo era el protagonista y el público amaba al Torito. Y yo no lo veía así, yo estaba, al principio estaba desesperado, estaba frustrado, pero es el sistema americano, ¿sí? Ujú. Entonces, pues, imagínate, lo que jamás me imaginé, pues lo he logrado. ¿Por qué ya no se dio esa continuidad con la WWE? Mm, la verdad no sé, no sé el por qué, porque pues ya el Torito y los Matadores ya habían, ya habíamos encajado, el público nos amaba, ¿sí? Entonces no entendemos el por qué nos separaron, ¿sí? Y por qué después, pues bueno, terminaron nuestros contratos, porque, o sea, no lo entendemos, porque a final de cuentas el público amaba al Torito. Y era lógico porque, imagínate nada más, el público que no estaba acostumbrado a ver un chaparrito hacer todas las locuras que yo hago, pues era lógico que el público se enamorara del personaje, ¿sí? Entonces, eh, el Torito se posicionó, eh, fue o sea, un personaje importante para la empresa, entonces, pero no sabemos qué pasó, no sabemos. Cuando tuve la oportunidad, de interpretar el personaje del lobito o del ayudante de Satanás en la película Nacho Libre, ¿cómo fue esa experiencia, el alternar con un actor de la talla de Jack Black? Mm, Pues mira, cuando me tocó ya grabar con él, mm, yo no hablaba inglés, no, de hecho no hablaba. Entonces, pues nada más grabé algunas pocas escenas con él y el señor siempre muy amable, muy buena onda, pero todo lo que trabajé fueron con los Stone, porque de hecho me estuvieron llevando a Oaxaca,
a entrenar a los Stone, porque los Stone no eran luchadores. Ajá. Entonces, los tuve que preparar, ¿sí? Los tuve que entrenar y me estuvieron llevando para eso, para preparar a los Stone porque no eran luchadores. Pero bueno, el trabajar en esa película tan importante, mira, en ese entonces, a mí todavía no se me quitaba lo paisa, digámoslo así. Sí, porque eh, cuando trabajé en la película, yo ni siquiera dimensionaba lo importante que era el actor Jack Black. Y de hecho, por ejemplo, había un coordinador de Stone, de acá de Estados Unidos, no, no, ay, 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 de Canadá, y muy importante, que también trabajaba para Hollywood. Y el señor todo el tiempo me estuvo pidiendo los datos por medio de un amigo que hablaba inglés. Me estuvo pidiendo los datos y como en ese entonces yo andaba muy ocupado porque iba y grababa algunas veces, me tuve que esconder y después de grabar volaba yo en la noche a ir a cumplir algunos eventos porque, bueno, pasaron algunas cosas con AAA y se le cruzaron los cables y me tenían en unos eventos programados, en unos eventos muy importantes y tuve que ir a cumplir con ellos. Entonces, bueno, andaba yo muy ocupado y no pude pasar yo mi contacto, pero pues yo no había dimensionado qué tan importante era el actor, qué tan importante era la película, hasta que me vine a vivir a los Estados Unidos, hasta que empecé a trabajar directamente para los americanos. Eh, para los americanos, la película en Nacho Libre es un clásico, o sea, los americanos aman esta película. Ellos han visto esta película, o sea, cuando saben que yo estuve en la película, se emocionan muchísimo y dicen, oh my God, dicen, yo he visto esta película 10 veces, 15 veces, 20 veces, en verdad, o sea, cuando yo digo, 15 veces, 20 veces, de veras. Y really, de veras. Y dicen, en verdad amamos esta película. Los americanos aman esta película. Entonces, bueno, eh, estaba yo muy paisa en aquel entonces. O sea, yo no veía tele. Como no me acostumbré porque no había televisión en casa de mi mamá, de hecho, cuando yo estoy en casa, cuando regreso de las giras, yo no veo televisión, ¿sí? No, no me siento que sea de las personas a sentarme a estar viendo la televisión, no, yo no. Sí, de repente yo me siento con mis hijos porque quieren ver alguna película, sí, pero que yo me siente a ver televisión no lo hago. Pero también tuvo también una experiencia en televisión. Me parece, estaba como stunt, ¿no? En una telenovela de Dana Paola. ¿Es Ah, correcto? ¿Cómo sí, fue sí, esta así es. experiencia? Sí, así es. Fue la telenovela Amy, la niña de la mochila azul. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo trabajaba para un grupo de Stone, ¿sí? Bueno, en ese entonces, cuando se dio lo de la telenovela Amy, la niña de la mochila azul, yo tenía un representante que, que, que trabajaba en Televisa. Entonces, bueno, él era el que me conseguía esos trabajos. Entonces, bueno, me consiguió algunos trabajitos como Stoneman, doblando a algunos niños en algunas películas y en algunas novelas. Por ejemplo, de la película que me acuerdo, que fue, me parece que fue como el segundo trabajo que tuve como Stone, fue en la película de Cicatrices, ¿sí? Donde, bueno, un niño está arriba, se están peleando los papás, se están divorciando, y bueno, descuidan al niño, el niño se sube a la azotea, donde está la bicicleta abandonada ahí en la azotea, y empieza a andar ahí en su bicicletita, y se cayó, y bueno, ese fue de mis primeros trabajos. Entonces, una cosa lleva a otra. Entonces, eso me llevó a la telenovela de Nacho Libre, perdón, de Amy, la niña de la mochila azul. De hecho, estuve ahí con mi personaje en ese entonces, de Mascarita Sagrada. Estuve con Mascarita Sagrada ahí. Entonces, bueno, y eso me llevó a otras películas y a otras telenovelas. Y después vino lo de la película de Nacho Libre. Cambiando un poquito de tema,
Y ya sobre un poquito más la actualidad de lo que hace Mascarita Dorada en estos días, tengo entendido que usted es un defensor del profesionalismo en la lucha libre de talla pequeña, y también tiene una escuela como especializada en este tipo de luchadores. ¿Cómo fue que le surgió esta idea y por qué empezó a impartir clases? Pues mira, más que nada por las injusticias, eh, más que nada de los promotores, ¿ok? Porque los promotores, por el simple hecho de hacer dinero, no les importa y suben a los chaparritos sin prepararlos y los avientan al ruedo, ¿sí? Los avientan al ruedo con el toro. Entonces, bueno, más que nada por eso. ¿Sí? Cuando ya estuviste en aquel lugar, entiendes la problemática y entiendes lo difícil. Entonces yo creo que eh, tengo mucho para dar. Ahorita he estado trabajando en algunas empresas de chaparritos luchadores, de mini luchadores acá en Estados Unidos, y era una pena ver que los subían, nada más porque eran chaparritos, los subían al ring, o sea, solo por el dinero, o sea, es una pena. Entonces, que se lastimaran, hay varios de mis amigos que se lastimaban, se caían de cabeza, y bueno, y es por eso, ¿sí? Por eso surge la idea. Por eso yo empecé yo a entrenar a los chaparritos, a las nuevas generaciones. Empecé a compartir de lo que, de mi conocimiento, ¿sí? Entonces, eh, bueno, ahora entreno a las nuevas generaciones y ahorita estoy emprendiendo lo de la escuela de luchadores minis, de luchadores chaparritos, pero proviene de ahí, ¿sí? Proviene de ahí. Entonces, creo yo que todos los luchadores chaparritos, minis, pueden hacer extraordinarias cosas, pero hay que prepararlos, ¿sí? O sea, no podemos permitir que los promotores inconscientes los suban a que se lastimen. Entonces, bueno, estoy trabajando con eso. Y a su vez también estoy trabajando con una empresa de mini luchadores llamada Real Midget Wrestling, los verdaderos luchadores, Little Lucha. Entonces, bueno, se llama Little Lucha o Real Sí. Midget Wrestling. Y esto lo hago para que los chaparritos tengamos un lugar, ¿sí? Tengamos un lugar donde sean respetados, ¿sí? Donde no por ser chaparritos los vamos a aventar al ruedo o los vamos a poner ahí en las primeras, porque somos unos luchadores estrellas, o sea, ya preparados, ya con todo conocimiento, o sea, nosotros no somos luchadores de las primeras, somos luchadores que atraen a gente, que traen al público, y ahorita está más que demostrado, ¿sí? Ahorita lo que estamos haciendo, estamos trayendo mucha gente, y traemos un ring pequeño, que más o menos es aproximadamente de 4x4, está muy pequeño, ¿sí? Es parte también del espectáculo. Entonces, bueno, es eso, estoy entrenando a las nuevas generaciones para que tengamos un lugar donde todos nos sentamos, nos sientamos como en casa, ¿sí? Para que no sean más, para que pare esta discriminación hacia nuestra gente, hacia nosotros. O sea, para que el público venga al mundo de los mini luchadores, al universo de los mini luchadores. Entonces, a ver, si entiendo bien, la promotora como tal es Little Lucha, estamos Little bien, Lucha, y ¿sí? digamos que la empresa ya para hacer las funciones es Real Midget Wrestling. Sí, así ¿Estamos es. bien? ¿Ese están en Tennessee? Ahí sí, ahí veo el cartel, ¿no? Ahí lo tiene, exacto, sí. Sí, así es. Están en Tennessee ustedes. Sí, yo ese día en Tennessee, los demás muchachos, unos que vienen de México, o sea, unos que pronto están ya sacando visa, vienen de México y otros de otras partes de acá de Estados Unidos, pero yo vivo en Tennessee. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente sobre esta empresa y este Eh, concepto? pues bueno, el público, de hecho nos pusimos de moda, ¿eh? Nos pusimos de moda y hay muchísimo trabajo.
en verdad, y no estoy mintiendo, hay más trabajo que en las empresas grandes. Pero bueno, ahorita, la empresa que ahorita yo estoy iniciando, pues bueno, apenas vamos iniciando, apenas estamos iniciando, pero las empresas con las que yo estaba trabajando y las que dejé por muchas cuestiones. Eh, hay muchísimo trabajo. Los mini luchadores en los Estados Unidos nos pusimos de moda y ahí tenemos de 5 a 6 eventos a la semana. Entonces, bueno, ahora que venga, que ya tenga todo el equipo completo, porque estamos esperando que salgan las visas y de hecho uno de ellos me acaba de llamar ahorita, que estamos en la entrevista, Sí. que el día de hoy pues tuvo su cita y ya le van a dar su visa en 5 días, me parece. Entonces, sí, es una empresa de puro chaparrito, ¿sí? Donde el ring también es chiquito, donde el referí también es chiquita. Y como te digo, los mini luchadores nos pusimos de moda en los Estados Unidos y pues es una gran bendición porque ahora vamos a tener un lugar donde todos seamos igual, donde nadie se sienta más que nosotros. Y los estrellas vamos a ser nosotros. Y si viene algún grande, que se vaya a la primera. Por cierto, ahorita que menciona a los luchadores grandes, ¿en su escuela también los entrena o solamente son para talla pequeña? Solamente para talla pequeña, pero bueno, quizás en su momento pues sí vamos a tener grandes, porque, por ejemplo, ahorita aquí en casa tengo mi ring puesto y estoy entrenando a mis hijos y ellos no son chaparritos. Entonces sí, también vamos a tener personas altas. O sea, a final de cuentas hay mucho conocimiento, eh, hay un legado el cual tengo que dejar. ¿Usted ahorita trabaja con alguna otra empresa aparte de este proyecto de Real Midget Wrestling? No, no. Ahorita solamente estoy trabajando por algunas fechas con AAA. Entonces, estamos nada más en eso. Estoy nada más con AAA y haciendo lo mío. Perfecto, señor. Pues muchísimas gracias, señor Mascarita Dorada, por estos minutos, por platicarnos acerca de su trayectoria y en estos 25 años. Ojalá que sigan los éxitos en lo que viene. Gracias a ti y bendiciones. Muchísimas gracias. Así es, amigos del Universal, Universal Deportes. Esta fue la Mantente plática con informado con el Mascarita Dorada. Universal Sigan las y redes suscríbete a sociales nuestro y canal. nos vemos hasta la